Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. La llegada de Loki. Capítulo 119. La llegada de Loki. Las secuelas del incidente de Diodora dejaron una pesada sombra sobre el gran banquete. Lo que se suponía que sería una celebración, una reunión destinada a inspirar y unir a la generación más joven de demonios, había estado manchada por la traición. Nadie lo esperaba. Uno de los suyos, un noble de una casa respetable, había sido revelado como colaborador de la Brigada del Caos. Y ahora nadie sabía cómo seguir adelante. La música se había detenido. Las conversaciones se habían apagado. Toda la sala parecía contener la respiración, indecisa entre continuar la velada o cancelarla por completo. Entonces, sin previo aviso, el cielo sobre ellos explotó. Un estruendo atronador partió el techo del salón de banquetes. Trozos de mármol y vidrio se desplomaron, esparciendo escombros y polvo por toda la sala. De los restos destrozados de la cúpula descendió una figura envuelta en túnicas azules y blancas que ondeaban como remolinos. Su larga cabellera azul cristalino le ondeaba alrededor del rostro como fragmentos de hielo, y sus ojos brillaban con una determinación fría y malévola. No necesitaba presentación. Loki. El dios embaucador de la mitología nórdica. El aire se volvió sofocante de inmediato. Una aura divina, retorcida y hostil, se extendió por la sala como una niebla reptante. Él no estaba solo. A su lado se alzaba una presencia aún más aterradora. Una bestia legendaria, de la que se habla en los rincones más oscuros del mito. Imponente, monstruosa, con el pelaje erizado como acero dentado y un aliento que helaba hasta el aire que exhalaba. Fenrir. El lobo devorador de dioses. Una calamidad viviente que, según se dice, rivaliza incluso con los dragones celestiales en su máximo poder. Una bestia nacida para acabar con los dioses. Loki, Odín avanzó entre la asamblea de dioses, con voz grave, pero sin alzar la voz. Regresa ahora. Aléjate de esto, y pasaré por alto tu transgresión. A pesar de su tono sereno, no había forma de confundir el destello de inquietud en su único ojo bueno. Él sabía lo que estaba en juego. Loki era peligroso, pero Fenrir era la verdadera amenaza. Ese lobo, si se volvía loco, no se detendría hasta que los salones del Valhalla quedaran en ruinas. Se decía que el Ragnarok comenzaría con la liberación de Fenrir, y quien mantenía esa correa apenas intacta era el mismo hombre que estaba frente a ellos. Matar a Loki no fue una solución. Porque si Loki muriera, nadie podría controlar a Fenrir. El fin del panteón nórdico comenzaría con un solo mordisco. ¿Has caído tan bajo, Odín?, se burló Loki, extendiendo los brazos con exagerado dramatismo. El gran padre de todo, inclinándose ante los dioses de otros panteones. Te has convertido en una deshonra para nuestro nombre. Su voz resonó como un trueno y por un momento pareció como si todo el castillo temblara. Bien. Déjame restaurar el honor de los dioses nórdicos. Déjame cumplir la profecía yo mismo. Una sonrisa cruel le torció los labios, con los ojos encendidos de una devoción frenética. Levantó una mano en alto, y con ella, un enorme círculo mágico se materializó en el centro de la sala. Intrincado, brillando con antiguas runas de un azul profundo, latía con un poder inconfundible. Con un estruendo ensordecedor, el suelo se abrió. Y desde ese círculo y Fenrir emergió. Un lobo monstruoso, de color negro azabache, con ojos como lunas gemelas. Su lomo estaba adornado con dos cuernos agudamente curvados, y cada respiración que tomaba parecía sacudir los cimientos del edificio. La habitación quedó en completo silencio. Fenrir susurró Odín, con la mirada ensombrecida al ver la pesadilla que tanto temía aparecer ante él. No había ninguna duda. No era una copia ni una creación artificial. Era Fenrir, la bestia destinada a acabar con los dioses. Lo trajiste aquí y Loki y realmente elegiste ese camino, gruñó Odín, con la voz quebrada por la furia contenida. La risa de Loki resonó como un himno de destrucción. Aquí es donde comienza el Ragnarok. La magia divina comenzó a inundar la habitación, fría, oscura y cargada de intenciones venenosas. El aire se volvía más denso con cada respiración, impregnado del aroma de la profecía y la fatalidad. Al margen, Sircex Lucifer permanecía con la mandíbula apretada, sus ojos carmesí escaneando la situación con calma, pero con una profunda corriente subyacente de irritación. Una vez más y caos. Primero Diodora. Luego la Brigada del Caos. Y ahora esto. Parecía como si todos los sistemas mitológicos se estuvieran desmoronando al mismo tiempo. Y lo peor de todo es que esto no estaba sucediendo en un campo de batalla ni en terreno neutral. Esto estaba sucediendo en Lilith, la capital del inframundo. Justo en el corazón del territorio del diablo. Y a su alrededor estaban los mismos demonios que intentaban proteger la próxima generación, los jóvenes que heredarían su mundo. Si aquí estallara una batalla y Sircex se entrecerró los ojos. Las consecuencias serían catastróficas. Maldita sea, y ya podía calcular el resultado. Si Fenrir se volviera loco en esta sala, más de la mitad de los demonios presentes morirían, incluso antes de saber que los golpeó. Esta no era una simple bestia furiosa. Fenrir fue diseñado para matar dioses.
Sus colmillos, conocidos como el colmillo delfín, podían atravesar incluso armaduras divinas. Ninguna defensa sagrada ni magia de alto nivel los protegería. Ni siquiera los hechizos más poderosos dejarían un rasguño. Y fue exactamente por eso que Loki todavía caminaba libre. Porque aunque todos lo querían muerto, nadie quería lidiar con Fenrir después. Odín. Gritó Circex. Sabes que no podemos permitir que esto se agrave. Lo sé. Gruñó Odín, y su voz finalmente perdió el control. Pero si no se rinde ahora, me veré obligado a actuar. Pero todos lo sabían y Odín no podía permitirse una guerra aquí. No en la capital del diablo. Si ocurriera destrucción aquí, los otros panteones señalarían con el dedo y la culpa recaería directamente sobre él, el supuesto líder de los dioses nórdicos. Basta de hablar, Odín. Gritó Loki, con los brazos abiertos mientras la magia divina lo envolvía. Este es el principio del fin. El Ragnarok empieza esta noche. Y con esas palabras, Fenrir lanzó un aullido escalofriante y desgarrador que hizo que incluso los demonios más veteranos se congelaran de terror. Akira, de pie en silencio entre la multitud, inclina ligeramente la cabeza mientras observaba al monstruo emerger. Una leve sonrisa tocó sus labios. Eso es extraño, murmuró. Él podía sentirlo. La presencia de Fenrir era limitada. Restringido. Para una criatura destinada a rivalizar con los dragones celestiales, su aura se sentía demasiado y contenida. En el mejor de los casos, era comparable a la de un ser de clase Mau. No es el monstruo que se suponía que era. ¿Lo está reprimiendo? Tenía sentido. Loki, a pesar de ser un dios, apenas alcanzaba el nivel de un Mau. No podía controlar por completo a un ser como Fenrir a menos que sellara su poder intencionalmente. Incluso siendo su creador, Loki no estaba a salvo. Un movimiento en falso y quedaría destrozado como papel. Los ojos de Akira se entrecerraron. En la mitología nórdica, el Ragnarok comenzó con la muerte de Loki. Al cumplir esta profecía, selló su propio destino. Pero antes de que las cosas pudieran escalar aún más y una nueva ola de magia explotó en el salón. Akira giró la cabeza bruscamente y sus ojos se posaron en una figura que permanecía parada tranquilamente al borde de la habitación. Cabello verde esmeralda. Expresión serena. Una presencia que rivalizaba con la de Circex en peso y presión. ¿Ajuka? Murmuró Circex, sorprendido. Un enorme círculo mágico se formó sobre el salón. Elegante, complejo y repleto de teoría mágica en capas que solo un puñado de seres podrían comenzar a comprender. En un abrir y cerrar de ojos, tanto Loki como Fenrir desaparecieron. Se desvanecieron en la luz del círculo. El sello no se desvaneció después. Permaneció suspendido en el aire, brillando suavemente. Prueba de que el hechizo aún estaba activo. Buen trabajo, Ajuka, dijo Circex con un leve suspiro de alivio. Ajuka Belzebub dio un paso adelante, sacudiéndose el polvo inexistente del abrigo. Supongo que no llegué demasiado tarde. No y llegaste justo a tiempo. Inmediatamente después del incidente de Diodora, Circex pidió refuerzos en secreto, por si acaso. No esperaba que Loki atacara tan pronto. Pero una vez más, Ajuka había triunfado. Mientras que Circex encarnaba el poder puro y la fuerza destructiva, Ajuka era la otra cara de la moneda. Un estratega. Un investigador. Un hechicero de incomprensible brillantez. En lugar de fuerza bruta, utilizó precisión. En lugar de arriesgarse a una batalla catastrófica, simplemente teletransportó la amenaza a otro lugar, aislando a Loki y Fenrir en un lugar seguro, sellado dentro de una barrera de contención que solo él podía mantener. Fue el mejor resultado que podían esperar. Al menos por ahora y el desastre se había evitado. Buenas noticias. El arco 3 ha comenzado oficialmente. La historia ha llegado a una etapa completamente nueva, repleta de acción, emociones y revelaciones largamente esperadas. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Muchas gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, tu ayuda mantiene la historia viva y se hace más fuerte cada día. Antes de la batalla contra Loki. Capítulo 120. Antes de la batalla contra Loki. Circex, ese sello no retendrá a Loki y Fenrir por mucho tiempo. Tienes razón. En cuanto se rompa, tendremos que reprimirlos de inmediato. Los ojos de Circex, Lucifer y Ajuka Belzebub se volvieron naturalmente hacia una sola figura en la habitación. Shin Akira. A pesar de su corta edad, estaba al mismo nivel que los seres de clase Mau. No solo eso, sino que era el portador del Boosted Gear, uno de los 13 Sacred Gears de Longinus, conocido como el guantelete del emperador dragón. También portaba las míticas cadenas del cielo, una construcción divina de una era olvidada, temida como arma contra los mismos dioses. Un guerrero que sostiene 2 artefactos supremos. Un hombre con el potencial de rivalizar con las leyendas. Era, sin duda, el candidato ideal para la misión. Está bien. Déjamelo a mí. Ajuka, hazme pasar. Ajuka sonrió levemente. Te lo agradecemos, Shin Akira.
No hay necesidad de formalidades. Sinceramente, tengo curiosidad. Siempre he querido ver cuán poderoso es realmente el llamado lobo devorador de dioses. Sir Zetch dejó escapar una risa irónica. Recordó el informe de Grayfia sobre Akira. Una nota destacaba claramente. Un maníaco de batalla de corazón. Un verdadero guerrero que vivía y respiraba para el combate. Ya me puse en contacto con el Valhalla. El Mjolnir será entregado en breve, dijo Odín, dando un paso al frente. Había un ligero rastro de culpa en la voz del viejo dios. Su propósito original al visitar el inframundo había sido fortalecer los lazos entre los panteones. No esperaba que Loki eligiera este momento para rebelarse. ¿Mjolnir? Akira arqueó una ceja. Bueno, para cuando llegue, puede que la pelea ya haya terminado. Suena seguro. Pero, ¿entiendes, muchacho? Fenrir no se rige por la lógica. Es la raíz misma del Ragnarok. La bestia destinada a devorar a los dioses. Una criatura mucho más fuerte que el propio Loki, ¿verdad? Pero por ahora y su poder sigue reprimido. Si logro derrotar, o mejor aún, matar a Loki antes de que lo libere por completo y quizá pueda detenerlo de raíz. Y aún así, ¿aún piensas ir? Preguntó Odín, con su único ojo entrecerrado con admiración y preocupación. Akira sonrió débilmente. Si Fenrir me mata, entonces ese será simplemente el límite de mi fuerza. Niño engreído, murmuró Odín, y luego soltó una carcajada. Me gusta eso. Detrás de él, una joven con armadura plateada se sonrojó furiosamente. Su cabello plateado relucía bajo las luces, y sus ojos violetas estaban fijos en Akira. Rosueise, una de las valquirias elegidas del Valhalla. Así que este es el hombre del que habló Odin-sama, su corazón dio un vuelco. Fuerte, guapo, tranquilo bajo presión y es exactamente mi tipo. Antes de que su imaginación pudiera volar, Rías Gremori dio un paso adelante, su cabello carmesí colgando detrás de ella como seda. Yo también voy, declaró, seguida de cerca por sus nobles. Momentos después, Sona Sikri y su propia nobleza se unieron a ellos también. ¿Hablan en serio? Preguntó Akira, recorriéndolos con la mirada. Esto no es solo una pelea. No puedo garantizar su seguridad. Precisamente por eso tenemos que irnos, respondió Rías, con la mirada clara y resuelta. Mi ceremonia de mayoría de edad se acerca. Este, será mi verdadero bautismo. Akira asintió. Habían avanzado mucho desde sus inicios. Bajo la tutela de Azazel, sus habilidades de combate habían mejorado drásticamente. Y lo más importante, en la línea temporal original, formaban parte de esta misma batalla. Sus papeles no eran algo que se pudiera dejar de lado. No solo estaban involucrados Loki y Fenrir. Ati, Skye e incluso una réplica de Midgardsormr, la serpiente del fin del mundo, también estaban involucrados. Luchar solo estaba fuera de cuestión. ¿Ya tomaste tu decisión, Rías? Preguntó Sir Zetch con suavidad. Lo he hecho, Oni-sama. Entonces vete. Una suave sonrisa tocó sus labios. Su hermana pequeña había crecido. Ya no era la niña ingenua a la que antes tenía que proteger a cada paso. Ahora era alguien que podía volar con sus propias alas. Cuenten conmigo también. Sona dio un paso adelante, pero en el momento en que lo hizo, Serafall Leviathan, su hermana mayor, prácticamente explotó de pánico. ¿Es eso tan? Esto es demasiado peligroso. ¿De verdad vas? La preocupación de Serafall no era infundada. Sabía perfectamente lo letal que podía ser Fenrir. Ni siquiera ella, como uno de los 4 Mahou, se atrevería a luchar sola contra la bestia. ¿Dejar que su preciosa hermanita se una a ese campo de batalla? Inconcebible. One-sama y ya no soy una niña. Sotan. Gimió Serafall con los ojos brillantes por las lágrimas. Sona colocó con calma una mano sobre el rostro de su hermana para evitar que le diera un beso en la mejilla. No te avergüences en público, por favor. Ajuka se rió en voz baja ante el intercambio. Sí, la nueva generación de demonios había crecido. Rosueise, tú también te unirás a ellos. Sí, Odin-sama. Naturalmente. El Valhalla no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que los demonios arreglaran el desastre. Además, Rosueise ya tenía experiencia con Loki, y su presencia sería estratégicamente valiosa. La gente a menudo la subestimaba debido a su personalidad extraña o sus hábitos tacaños, pero había una razón por la que una vez fue elegida como guardaespaldas personal de Odín. Ella no era ninguna debilucha. Y así quedó decidido el equipo. Akira tomaría la iniciativa. Rías, Sona y sus pares brindarían apoyo. Rosueise serviría como guerrera y como vínculo con el Valhalla. Un complejo círculo de teletransportación apareció en el centro de la sala. Sus runas brillaban con la teoría mágica característica de Ajuka. Uno a uno, el equipo salió hacia la luz. Y al momento siguiente, desaparecieron. Llegaron a un páramo desolado en las profundidades del inframundo. Un campo de piedras irregulares y rocas erosionadas por el viento se extendía hasta el horizonte. No muy lejos, un enorme círculo mágico crepitó siniestramente, brillando débilmente con energía inestable. Aquí era donde Loki y Fenrir habían sido sellados, por ahora. Pero el sello estaba empezando a fallar. Se escuchó un crujido ensordecedor.
Una magia oscura y primigenia estalló en el cielo. El sello se rompió. Ajuka, bastardo. ¿Te atreves a atraparme? El rugido furioso de Loki resonó por toda la tierra, con los ojos encendidos de furia divina. Su plan perfecto se había desmoronado. Y ahora, al mirar hacia abajo y ver a un grupo de adolescentes desafiantes, apenas pudo contener la ira. Sirceps y Ajuka, ¿solo enviaron niños? ¿Qué clase de broma es esta? Su rostro se torció en una mueca de desdén. Te arrepentirás de subestimarme. Levantó los brazos. Venid, hijos míos, y aparecieron más círculos mágicos. Desde el principio, un enorme lobo negro saltó. Su cuerpo era imponente, sus músculos ondulaban bajo un pelaje tan oscuro como el vacío. Fenrir. El lobo devorador de dioses. De los otros salieron dos bestias más pequeñas, pero aún letales. Ati y Esquia, descendientes de Fenrir. Cada uno irradiaba una presión comparable a la de un Mau. Y luego, del círculo de invocación final y emergió un dragón colosal. Su cuerpo serpenteante se enroscaba en el cielo, sus escamas brillaban con antigua malicia. El simple aliento que exhalaba contenía muerte y maldiciones más antiguas que el tiempo mismo. Señor Midgardsormr. No, no es el original. Una réplica, creada por el mismísimo Loki. Pero aún así, era aterrador. Un símbolo viviente de la destrucción del fin del mundo. Y con eso comenzó la batalla final. Buenas noticias. El arco 3 ha comenzado oficialmente. La historia ha llegado a una etapa completamente nueva, repleta de acción, emociones y revelaciones largamente esperadas. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Muchas gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, tu ayuda mantiene la historia viva y se hace más fuerte cada día. Shin Akira contra Loki. Capítulo 121. Shin Akira contra Loki. Cuando Fenrir y los lobos divinos emergieron, junto al dragón colosal, la figura de Loki flotaba en lo alto del cielo. Para él, Akira y los demás no eran más que insectos insignificantes. La idea de que estos niños pudieran detenerlo era completamente ridícula. Fenrir dejó escapar un aullido gutural y su aura destructiva se derramó como una tormenta furiosa, distorsionando el aire. En el suelo, Rias Gremori y Sona Sitri intercambiaron miradas. Habían luchado juntas lo suficiente como para adivinar las intenciones de la otra sin decir palabra. Mientras Fenrir rugía, sus hijos, Ati y Esquia, y la réplica de Midgardsormr, la serpiente del fin del mundo, comenzaron a moverse. Incluso el sutil movimiento del cuerpo de Midgardsormr envió temblores a través de la tierra, como un terremoto anunciando el apocalipsis. Midgardsormr y el dragón de la destrucción de la mitología nórdica, murmuró Sona, entrecerrando los ojos. Espera, este no es el original. Su mirada analítica se agudizó. Es una réplica y creada mediante magia. Como heredera del clan Sitri, su perspicacia estaba lejos de ser común. El verdadero Midgardsormr fue una catástrofe que incluso los dioses temían. Loki, incapaz de controlar al original, había creado una versión más débil, más fácil de controlar, pero aún así devastadora. Detrás de Sona, una magia azul pálida cobró vida, fusionándose en la imagen etérea de una serpiente gigante enroscándose sobre ella. Al mismo tiempo, la energía carmesí de Rias estalló en el cielo, y su característico poder de destrucción surgió. Creación de espada demoníaca. Kiba Yuto clavó su pie en el suelo, conjurando cientos de espadas mágicas que estallaron bajo las patas de Fenrir. Aunque no lo perforaron, el incesante enjambre de espadas interrumpió su equilibrio y limitó su movimiento. Un repentino trueno partió el cielo mientras llovían rayos, golpeando a Fenrir directamente entre los ojos, justo a tiempo para que Ria se lanzara al aire. Sus alas de demonio se extendieron mientras desataba un torrente de magia destructiva sobre el lobo devorador de dioses. En otro lugar, Koneko, Gasper y Zenobia atacaron a Ati, el mayor de los hijos de Fenrir, bloqueándolo con un preciso trabajo en equipo. Esquia, el hermano menor, se encontró atrapado bajo los esfuerzos combinados de Tsubaki y los otros miembros de la nobleza de Sona. En lo alto, la única valquiria entre ellos, Rosueise, conjuró una cascada de círculos mágicos nórdicos que brillaban como constelaciones. Miles de proyectiles mágicos cayeron sobre la réplica de Midgardsormr, ayudando a Sona a contener al dragón. Cada uno estaba haciendo su parte. En medio del caos de poderes en conflicto y rugidos de bestias mágicas, dos figuras permanecieron apartadas de todo: Shin Akira y Loki. Akira se elevó lentamente hacia el cielo, con los ojos fijos en el dios nórdico. ¿Un humano? ¿Qué? ¿Ya te aburriste de vivir? Se burló Loki, con un tono lleno de desprecio divino. Para él, la idea de que un simple mortal desafiara a un dios no solo era ofensiva, era lamentable. Loki. El supuesto dios del mal de la mitología nórdica, dijo Akira con calma. Tú y yo nunca nos llevaríamos bien. ¿No nos llevaremos bien? Se burló Loki. Claro. Soy un ser divino, supremo y eterno. Tú eres polvo bajo mis botas. ¿Cómo podríamos entendernos? Esa arrogancia, sí. Es justo lo que esperaba de un dios.
Mientras Akira miraba fijamente a la deidad sonriente, un recuerdo surgió. Uno que no era suyo, pero que estaba profundamente grabado en su alma. En los registros de la leyenda mesopotámica, los dioses arrogantes que gobernaban desde lo alto eran los mayores enemigos de Gilgamesh, rey de Uruk. Por culpa de Ishtar, Enkidu, su mejor amigo, fue apresado. Castigado por los dioses, condenado a muerte. Akira no era Enkidu. Pero poseía algo más profundo. Una herencia conceptual. Y por eso sintió un disgusto instintivo por deidades como Loki. Detrás de él, aparecieron unos anillos dorados. Cadenas del cielo. Ataduras divinas nacidas del mito. Armas forjadas no para destruir dioses, sino para atarlos. Con un chasquido similar a un látigo, las cadenas sagradas se dispararon hacia adelante, partiendo el aire en dirección a Loki. HMPH. ¿Basura de Sacred Gear? Loki se burló. Para él, los Sacred Gears no eran más que juguetes mortales. Intentos blasfemos de alcanzar la divinidad. Levantó una mano. En un instante, círculos mágicos nórdicos de color azul oscuro florecieron en el aire, apilándose en capas como una torre en espiral. Desde dentro de ellos, arcos de relámpagos divinos estallaron, atacando las cadenas que se aproximaban y destrozándolas antes de que lo alcanzaran. Como se esperaba. Este fue el hombre que creó a Fenrir, una criatura considerada una de las 10 mayores amenazas del mundo. Aunque solo alcanzaba la categoría de Mao en cuanto a poder puro, Loki era un maestro de la magia, un arquitecto de la destrucción. Mientras que Ajuka Belzebub era un investigador genio, Loki era un alquimista intrigante y un maestro táctico. Pero Akira no vaciló. Una ola de relámpago plateado brotó de su cuerpo, su propio trueno divino, y se estrelló de frente contra la magia de Loki. Estás completamente abierto, humano. En un abrir y cerrar de ojos, Loki desapareció y luego reapareció en el flanco de Akira. Una densa bola de magia se formó en la palma del dios. Auge. La explosión golpeó las costillas de Akira, haciéndolo caer al suelo como un meteoro. El polvo y los escombros volaron por todas partes. Pero antes de que los ecos se desvanecieran, Akira se levantó. Sus heridas ya estaban curadas. TCH, menudo insecto. Deberías estar arrastrándote, espetó Loki, con su voz resonando desde arriba. De rodillas. Implorando clemencia a los dioses. Entregándote por completo. Se cernía sobre él, una silueta de superioridad, como si el peso de su presencia por sí solo pudiera aplastar al muchacho que estaba debajo de él. Misericordia de los dioses y... La voz de Akira era tranquila. El suelo debajo de él empezó a latir. Desde las profundidades de la tierra, surgió una energía dorada, antigua y primigenia. La tierra misma respondió a su presencia, bañando el campo de batalla con una luz radiante. Ante la voluntad de la tierra, incluso los dioses deben callar. Abrió los brazos de par en par. Dad testimonio. Sabiduría del pueblo. Del suelo iluminado empezaron a surgir armas. Uno tras otro, forjados a partir de arcilla divina, brillando con energía sagrada, cada uno imbuido de un poder que rivaliza con el de los nobles fantasmas de nivel medio. La expresión de Loki se oscureció. No es bueno y... Lanzó ambas manos hacia adelante. Cientos de formaciones mágicas aparecieron a la vez, ocultando el cielo con capas y capas de defensas nórdicas. La magia de Roswell se había convocado 100 círculos. Loki convocó a más de 800. No se trataba de una defensa sencilla. Era una fortaleza mágica. Las armas divinas de tierra llovieron como estrellas fugaces. Las explosiones atravesaron el cielo. Las ondas de choque se extendieron en todas direcciones, creando una tormenta de llamas, viento y truenos. El campo de batalla fue envuelto en un ciclón de luz y sonido. La magia colisionando con el mito, la furia encontrándose con el destino. Por un breve momento y el mundo contuvo la respiración. La batalla entre el hombre y Dios apenas había comenzado. Buenas noticias. El arco 3 ha comenzado oficialmente. La historia ha llegado a una etapa completamente nueva, repleta de acción, emociones y revelaciones largamente esperadas. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Muchas gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, tu ayuda mantiene la historia viva y se hace más fuerte cada día. La regla divina de las cadenas del cielo. Capítulo 122. El gobierno divino de las cadenas del cielo. El mundo tembló bajo la atronadora descarga de explosiones. Cada arma forjada en la tierra estalló en un destello de luz cegadora, inundando el campo de batalla con humo y un impacto atronador. Nada se veía a través del velo de destrucción, ni siquiera un atisbo de Akira. Con la activación de la sabiduría del pueblo, Akira había invocado cientos de armas forjadas en tierra sagrada. Aunque ninguna estaba clasificada como un noble fantasma auténtico, su potencial destructivo era aterrador en combate real. Pero su poder no estaba solo en sus espadas. Cada arma estaba encantada para explotar al contacto, se activaba como un fantasma roto y se convertía en una detonación devastadora en el momento en que encontraba resistencia.
Loki no tuvo más remedio que centrarse completamente en la defensa. Mantener las barreras mágicas no era un acto pasivo. Exigía concentración activa. Incluso para un dios, mantener ese nivel de control bajo un ataque constante y de alta presión no era fácil. Y fue exactamente entonces cuando se movieron las cadenas del cielo. Sin previo aviso, las cadenas doradas se deslizaron silenciosamente entre el humo, desde la tierra, desde el cielo, desde todas direcciones. Serpentearon alrededor de la conciencia de Loki, inadvertidas en medio del caos que tanto se esforzaba por resistir. Abajo, Akira permanecía en calma, con la mirada firme mientras observaba cómo el dios era lentamente rodeado. Si fueras un demonio, esto habría sido más problemático, dijo en voz baja. Pero por desgracia para ti, eres un dios, Loki. El dios maligno de la mitología nórdica. Su voz era firme. Distante. Pero llena de tranquila certeza. Las cadenas del cielo no eran un equipo sagrado común y corriente. Eran un noble fantasma antidivino, creado no para matar, sino para atar. Originalmente forjadas para contener a la bestia divina del cielo, las cadenas fueron diseñadas para suprimir la divinidad misma. Cuanto más alto sea el rango divino del objetivo, más se tensarán las cadenas. ¿Y Loki? Era un dios de sangre pura. Un ser de alta divinidad por definición. Si la diferencia de poder entre Akira y Loki hubiera sido demasiado grande, las cadenas podrían haber fallado. Pero no fue así. No aquí. No ahora. La magia de Akira era más estable. Su control, más refinado. En ese momento, Loki no tenía forma de liberarse. Mientras las explosiones divinas aún resonaban en el cielo, un débil sonido resonó debajo. El agudo tintineo de cadenas. Los ojos de Loki se entrecerraron. Finalmente se dio cuenta. ¿Estas cadenas, te atreves a atarme? Soy un dios. Su voz resonó indignada. Pero las cadenas no se detuvieron. Se abalanzaron como serpientes celestiales, acercándose desde todas las direcciones. Loki respondió de inmediato. Docenas de círculos mágicos nórdicos azules cobraron vida a su alrededor, lanzando hechizo tras hechizo. Algunas cadenas fueron destruidas. Pero eran demasiados. Una cadena se deslizó entre sus defensas y se estrelló contra su hombro. Un destello dorado. Un chorro de sangre divina. Entonces comenzó la activación de la regla divina. Los ojos de Loki se abrieron con horror cuando el verdadero efecto de la cadena hizo efecto. Su energía divina estaba siendo sellada. Su brazo derecho se entumeció y se negaba a moverse. ¿Qué? ¿Por qué mi cuerpo se está volviendo más pesado? Las cadenas no se detuvieron. Más lo envolvieron, enroscándose y tensándose con cada segundo que pasaba. En poco tiempo, Loki quedó completamente atrapado. Atado de pies a cabeza. Se retorcía, rugía, maldecía, pero no podía moverse. Bastardo. ¿Qué me has hecho? ¿Cómo pueden unas simples cadenas retenerme así? Akira dio un paso adelante, su ritmo lento y deliberado mientras se acercaba desde la tierra. Estas no son cadenas comunes. Él levantó la mirada, con ojos tranquilos e imperturbables. Se llaman las cadenas del cielo. En la antigua mitología mesopotámica, el rey Gilgamesh las usó para atar al toro del cielo, una bestia enviada por los dioses que casi destruyó Uruk con 7 años de hambruna. Loki se congeló. Entonces se burló. ¿Mesopotamia? No seas ridículo. Ese panteón está extinto. Su sistema de creencias murió hace mucho. Es imposible que sus reliquias sigan existiendo. En el mundo de High School de XD, muchas mitologías aún persistían pero otras, como la de Mesopotamia, se habían desvanecido en el vacío del tiempo. Aún así, lo creas o no, dijo Akira, no cambia la realidad a la que te enfrentas ahora. TCH. Como si el poder de una fe muerta pudiera afectar a un dios verdadero como yo. Entonces, ¿cómo explicas esto? Akira levantó levemente una mano. El brillo dorado de las cadenas latía al ritmo de la respiración agitada de Loki. Estás atado por el mismo poder que, según tú, no tiene sentido. Dime, Loki, el dios maligno, ¿cómo te sientes? Loki apretó los dientes. Ya no estaba simplemente enojado. Él estaba asustado. Puedes atarme, pero no me matarás. No puedes. Ni Odín, ni Sircex, ni Ajuka se han atrevido jamás a matarme. Y tú tampoco lo harás. Su voz tembló, no por orgullo sino por desesperación. Porque Loki siempre había tenido una última carta en la mano. Una amenaza que nadie se atrevía a desafiar. Fenrir. El lobo devorador de dioses fue la obra maestra de Loki. Su carta del triunfo. Su monstruo. Atado por poderosas restricciones mágicas, pero atado solo por Loki. Si Loki muriera, esas restricciones desaparecerían. Y Fenrir se desataría. Un ser cuyos colmillos podían matar dioses. Una criatura temida incluso por los 2 dragones celestiales. Si se liberaba, devoraría el mundo en su furia. Ese fue el secreto detrás de la supervivencia de Loki. Incluso después de tantos crímenes nadie lo tocó. Porque si él muriera y todo lo demás moriría con él. No puedes matarme, Siseo Loki. Si lo haces, Fenrir será liberado. El mundo arderá. Pero Akira no dejó de caminar. Su expresión no cambió.
No soy el tipo de persona que se asusta con las sombras del futuro. Él levantó la mano. Y para seres como tú, la muerte es la única misericordia que no daré. Las cadenas se tensaron. Con un tirón rápido, se cerraron alrededor de la cabeza de Loki. Y lo aplastó. Un fuerte crujido resonó en el cielo mientras la sangre divina explotó hacia afuera. Fragmentos de hueso se dispersaron. La luz en los ojos de Loki desapareció. La sangre salpicó la mejilla de Akira, pero él no parpadeó. Él no apartó la mirada. No se arrepintió. En la línea de tiempo original, Youdouisei había perdonado a Loki. ¿El resultado? Loki escapó. Creó versiones falsas del Boosted Gear. Manipuló a Rías. Desencadenó una crisis futura donde Asia Argento cayó en un coma maldito, y dimensiones enteras tuvieron que ser reiniciadas para reparar el daño. Ese fue el precio de la misericordia dada a la persona equivocada. Akira no cometería ese error. No otra vez. Nunca. Buenas noticias. El arco 3 ha comenzado oficialmente. La historia ha llegado a una etapa completamente nueva, repleta de acción, emociones y revelaciones largamente esperadas. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Muchas gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, tu ayuda mantiene la historia viva y se hace más fuerte cada día. Juggernaut Drive. Capítulo 123. Juggernaut Drive. Timbre. Progreso de herencia de plantillas. Más 3%. La voz mecánica resonó en la mente de Akira, provocada por la muerte de Loki. Pero ya no le prestaba atención. Su mirada ya estaba dirigida hacia abajo, hacia la tierra, donde el caos estaba a punto de estallar una vez más. En el momento en que Loki murió, los lazos mágicos que habían retenido a Fenrir se hicieron añicos. Y luego, un lobo enorme alzó la cabeza y emitió un aullido desgarrador que resonó en el cielo. Una monstruosa ola de magia y presión espiritual estalló, primigenia e implacable, como si algo arrancado del mundo antiguo acabara de despertar. ¿Qué? ¿Por qué el poder de Fenrir se dispara de repente a esta manera? Rías Gremory luchaba por estabilizarse en el aire, con sangre manándole del labio. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad al contemplar la forma transformada de Fenrir. Ella no estaba sola. En todo el campo de batalla, los demás se dieron cuenta rápidamente de lo que había cambiado. Fenrir y ya no era algo que pudieran manejar. El sello, está roto. Podría ser. Rosuei se alzó la mirada. Allí, suspendido en el cielo y aún envuelto en cadenas doradas, estaba el cadáver sin vida y sin cabeza de Loki. La verdad golpeó instantáneamente. El dios nórdico del mal estaba muerto. Asesinado por un humano. Rosuei se apretó la mandíbula. Lo que antes era impensable ahora se había vuelto realidad. Rías Gremory. Cuidado. Fenrir ha vuelto a su forma original. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, una sensación gélida recorrió su columna. Fenrir desapareció de la vista. Y en el siguiente instante, garras y colmillos afilados como navajas desgarraron su cuerpo. Rías. Buyou. No. Gritos de pánico y angustia resonaron por todo el campo. El cuerpo de Rías colgaba de las mandíbulas de Fenrir, con 2 heridas enormes en su abdomen y sangre fresca derramándose sin cesar desde su abdomen. Todos los que lo vieron sintieron una oleada de ira. Sed de venganza. Y luego, Akira llegó. Con un solo golpe aplastante, lanzó a Fenrir hacia atrás y atrapó el cuerpo de Rías en sus brazos. Sus ojos brillaban de furia. Un aura como magma fundido irradiaba de él. Rías. Akeno corrió hacia adelante, con lágrimas en los ojos mientras envolvía a su amiga con sus brazos. La sangre manaba de las heridas abiertas en el estómago de Rías. Sin dudarlo, Akira sacó un frasco de cristal que contenía un líquido rojo brillante. Usa esto. Lágrimas de Fénix. Cúrala. Yo me encargaré de ese perro. Akeno asintió y suavemente dejó caer unas gotas en las heridas de Rías. Una luz radiante envolvió su cuerpo mientras la sanación divina fluía por su carne. Heridas selladas. Huesos unidos. Recuperó la respiración. Rías. Gracias, Akeno, estaré bien ahora. Rías esbozó una débil sonrisa. Pero sus ojos no se apartaron de la espalda de Akira mientras este caminaba con paso firme hacia Fenrir. Estaba ansiosa. La lucha que se avecinaba no era una batalla cualquiera. Fenrir, abierto y enloquecido, era una fuerza de pura destrucción. Todo lo que podía hacer ahora era confiar en él. Aumentar. Se escuchó una voz grave y resonante. El sonido del Boosted Gear al activarse. El guantelete rojo sangre apareció en el brazo derecho de Akira, palpitando de vida. Fenrir, ¿eh? ¿En serio planeas enfrentarte a esa cosa solo? La voz profunda de Drake, el emperador dragón rojo, habló desde dentro del Sacred Gear. Con el sello levantado, Drake despertó por completo. Y mientras contemplaba a la bestia ante ellos, su tono se tornó casi asombrado. Esa criatura y es Fenrir. Alguien que me igualó en vida. Nacido para matar dioses, pero encadenado desde su nacimiento, qué irónico. ¿Te suena familiar, verdad?
Tú también te convertiste en un arma, transmitida de un humano a otro. Akira entrecerró los ojos. Una energía mágica surgió a su alrededor. Drive. Prepara el Juggernaut Drive. Ese perro muere hoy. ¿Y qué dijiste? El Juggernaut Drive. Estás loco. El dragón emitió 3 fuertes ráfagas de protesta. Su voz era una mezcla de alarma y furia. Ni siquiera habían entrenado para esto. Su relación aún era inestable. Apenas existía sincronización entre ellos. Intentar usar Juggernaut Drive ahora sería una locura. Es solo una técnica, respondió Akira con frialdad. Me las arreglaré. Mocoso arrogante, solo apóyame. Y bien. Haz lo que quieras. Pero si mueres, rezaré por ti en el más allá. ¡Qué generoso! Rompedor de equilibrio. Con pasos firmes, Akira comenzó a transformarse. Una armadura carmesí envolvió su cuerpo. Alas dracónicas se desplegaron tras su espalda, y su poder se disparó violentamente cuando el Boosted Gear cobró vida con un rugido. Aumentar. Fenrir lo miró en silencio. La bestia no era insensata. Con su inteligencia de alto nivel, sabía que este humano era quien había matado a Loki. Y ahora, era una amenaza inminente. Entonces, el encantamiento apareció en la mente de Akira. Como anfitrión de Drive, ahora tenía acceso total al modo prohibido. Un antiguo deseo despertó y el sistema respondió. Yo, quien despertará. Una aura maldita se filtró en el aire. Soy el dragón celestial que robó los principios de dominación de los dioses. Comenzaron a formarse orbes verdes fantasmales, parpadeando como almas perdidas alrededor de Akira. Eran los restos de los anteriores portadores de equipo potenciado. Todos ellos consumidos por su obsesión con el Juggernaut Drive. Y burlándose del infinito y lamentando el destino. Soy el dragón carmesí que gobierna las llamas y ahogaré al mundo en un mar de purgatorio. Juggernaut Drive. Destrucción. Corrupción. Locura. Todo surgió, envolviendo a Akira en una tormenta de luz carmesí cegadora. Su forma humana desapareció. En su lugar se alzaba un dragón rojo, más pequeño que los dragones celestiales, pero que irradiaba un poder aterrador. Un ser cuya presencia podía conmocionar hasta la médula incluso a los demonios más poderosos. Fenrir dejó escapar un largo aullido, no de miedo, sino de reconocimiento. Este ya no era solo un humano. Akira se había convertido en una verdadera amenaza. Con Juggernaut Drive activo, había trascendido los límites de los demonios y los humanos por igual. Ahora se encontraba en la cúspide de lo trascendente, un reino más allá del sistema del juego de clasificación, más allá del linaje, más allá de la raza. Esta era la verdadera forma de un Sacred Gear de clase Longinus. El equipo potenciado. Un arma de milagros. Y un presagio de destrucción. Buenas noticias. El arco 3 ha comenzado oficialmente. La historia ha llegado a una etapa completamente nueva, repleta de acción, emociones y revelaciones largamente esperadas. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Muchas gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, tu ayuda mantiene la historia viva y se hace más fuerte cada día. Un poder que supera todo. Capítulo 124. Un poder que supera todo. Esta sensación, es increíble. Nunca imaginé que este poder perdido hace tanto tiempo despertaría de nuevo. Cuando Akira activó Juggernaut Drive, la voz de Drive, el legendario emperador dragón rojo sellado dentro del Boosted Gear, resonó con creciente emoción. Fusionado con la voluntad inquebrantable de Akira, el Boosted Gear, su guantelete carmesí, había evolucionado más allá de todo lo visto antes. El poder que se creía perdido para siempre había regresado, e incluso el propio Drive luchaba por creerlo. De repente, rayos plateados brotaron de la forma del dragón y se estrellaron contra Fenrir, el infame lobo devorador de dioses. Aumentar. 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 Cada segundo, la potencia se duplicaba. Rayos de luz atravesaron el cielo y convergieron en un mar de rayos azules que iluminaron los cielos. Temblores mágicos parten la tierra. Fenrir, uno de los seres más temidos de la mitología nórdica, no tuvo tiempo de esquivarlo. Su enorme cuerpo fue engullido por cientos de rayos divinos que caían desde arriba. Pero la fuerza de Fenrir no residía únicamente en la fuerza bruta. Como el asesino profetizado del mismísimo padre de todo, su resistencia mágica no tenía paralelo. Aunque quemado y conmocionado, permaneció de pie, apenas afectado en la superficie. Y desde el vacío, una llama carmesí brilló. No fue magia. Era algo antiguo, algo enterrado en lo profundo del Boosted Gear. Una luz ardiente, roja como un sol moribundo Flame Blaze, la manifestación perdida hace mucho tiempo de la ira pura de Drive. Esta llama y no era un fuego común y corriente. Era la llama definitiva, un resplandor maldito capaz de aniquilar incluso a los seres trascendentes. Una llama que nunca podría extinguirse. Una llama que convirtió a los dioses en cenizas. Una vez sellado luego de que Drake se convirtiera en un Sacred Gear, se consideró demasiado peligroso permanecer allí.
Pero ahora, gracias a la inquebrantable convicción de Akira, había regresado. Por primera vez en milenios, la llama abrasadora de la aniquilación ardió una vez más. Así que esta es la maldición y la venganza selladas dentro del Boosted Gear. Akira permaneció tranquilamente en medio de la tormenta de rayos y llamas. Podía sentir las abrumadoras emociones transmitidas por los anteriores anfitriones del dragón rojo. Desesperación, envidia, obsesión. Un vórtice de dolor y rabia. ¡Qué patético! Todos esos antiguos anfitriones que se entregaron al poder, se ahogaron en la ambición y murieron por culpa del Juggernaut Drive. Su voz estaba teñida de disgusto. Él lo sabía. Todos eran débiles. No por sus enemigos. Pero porque fueron devorados por sus propios deseos. Eran basura. Como reencarnador, Akira había traído conocimiento de otro mundo. Conocía el destino de quienes tocaban el poder del dragón rojo. Y por eso no tenía miedo. Fenrir rugió y su cuerpo carbonizado se lanzó hacia adelante a pesar de las llamas. El fuego definitivo se aferró a él, quemándole la carne y el pelaje, pero atacó de todos modos. Sus colmillos divinos, los colmillos asesinos de dioses, buscaron la garganta de Akira. Akira, ahora un dragón en forma de Juggernaut Drive, incluso más grande que Fenrir, enfrentó el ataque de frente. Golpeó a Fenrir con fuerza bruta, pero permaneció cauteloso. Esos colmillos eran legendarios. Un solo mordisco podía matar incluso a dioses. Akira sabía que no debía ser descuidado. Especialmente ahora, con solo 2 botellas de lágrimas de Fénix. Ya había usado una con Rías. De repente, la tierra retumbó. El suelo bajo los pies de escamas plateadas de Akira tembló mientras la energía mágica surgía de la tierra misma. La naturaleza respondió a su llamado. El planeta respondió al dragón. Desde las profundidades del campo de batalla, una luz dorada estalló hacia arriba. Siente la ira de la tierra, y acepta su juicio sabiduría del pueblo. Una enorme garra de dragón se estrelló contra el cráneo de Fenrir, hundiéndolo en el suelo y abriendo un enorme cráter. Pero ese no fue el final. La tierra comenzó a tomar espadas, lanzas, hachas, martillos, enormes armas forjadas a partir de tierra elemental pura, impulsadas por la esencia del dragón. Cada arma medía decenas de metros de altura. Y entonces, la llama llamarada los envolvió, convirtiéndolos en armas llameantes de castigo divino. Brillaban con una luz carmesí. Zin. 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 Sin previo aviso, las armas se lanzaron, todas a la vez. Llovieron desde todas direcciones y se estrellaron contra el cuerpo de Fenrir. Cada uno de ellos se hizo añicos por su resistencia divina. La sangre negra explotó en el campo de batalla mientras su cuerpo era empalado una y otra vez. Agrietado. Finalmente, las defensas de Fenrir cedieron. Y una vez perforado, el resto siguió. En cuestión de minutos, su cuerpo se convirtió en un alfiletero ensangrentado, ensartado desde todos los ángulos como un erizo monstruoso. Pero entonces un timbre mágico y bajo resonó en la distancia. Akira estaba preparando su movimiento final. En el centro de su pecho dracónico, una joya esmeralda brillaba intensamente, reuniendo una inmensa tormenta de poder. Fenrir, aunque al borde de la muerte, de repente mostró emoción. Miedo. No es instinto. Miedo real. Incluso siendo una criatura mítica, los instintos de Fenrir eran más agudos que los de cualquier mortal. Él lo sabía. Este ataque acabaría con él. Gra. Con un último grito, Fenrir se lanzó a través del fuego y los rayos, apuntando directamente a la garganta de Akira. Desesperado. Determinado. Tratando de detener el golpe fatal antes de que se desatara. Un zumbido profundo resonó en el aire. Akira simplemente sonrió. Esto fue todo. Aumentar. 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 Encendido. Un estallido catastrófico de poder brotó de su pecho. La luz plateada, el relámpago celestial y la llama de aniquilación chocaron en un solo punto. Y explotó. Una onda expansiva recorrió toda la tierra. Una explosión en forma de hongo se elevó hacia el cielo. Un rayo azul rompió las nubes. El fuego definitivo quemó el suelo. El impacto redujo las montañas a escombros. Y Fenrir se había ido. Todo lo que quedó era un cráter del tamaño de un campo de batalla. Y un cielo teñido de rojo ardiente. Buenas noticias. El arco 3 ha comenzado oficialmente. La historia ha llegado a una etapa completamente nueva, repleta de acción, emociones y revelaciones largamente esperadas. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Muchas gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, tu ayuda mantiene la historia viva y se hace más fuerte cada día. Matando a Fenrir. Capítulo 125. Asesinando a Fenrir. Cuando el polvo de la batalla comenzó a asentarse y el cielo volvió al silencio, la figura de Fenrir, herida y empapada en sangre, finalmente se hizo visible para aquellos que observaban desde lejos.
Pero desafortunadamente y incluso después de soportar esa devastadora explosión, no fue suficiente para derribar al infame lobo devorador de dioses. Un aullido largo y gutural atravesó el aire. Fenrir rugió hacia el cielo. El dolor solo pareció despertar algo más profundo, sus instintos más primarios y salvajes. Su cuerpo ensangrentado se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, cargando directamente hacia Akira. Un destello de metal brilló en el aire mientras se escuchaba un crujido repugnante. Uno de los brazos de dragón de Akira, todavía en su forma Juggernaut Drive, fue perforado por el colmillo de Fenrir. Su cuerpo tembló por el impacto. Los colmillos de Fenrir no eran solo dientes afilados. Eran armas míticas, que se decía que infligían heridas que no podían curarse con ningún método convencional. Solo las lágrimas de Fénix, el elixir sagrado de la casa de Fénix, podían reparar el daño. Akira respondió instantáneamente. Con su brazo izquierdo, golpeó con fuerza a Fenrir, haciendo que el enorme lobo se estrellara contra el aire. Pero el daño ya estaba hecho. Su brazo derecho quedó destrozado. Varios agujeros abiertos sangraban profusamente. Aún así, el tiempo nunca se detuvo en el campo de batalla. Apretando los dientes, Akira absorbió con fuerza la energía de la tierra que lo rodeaba. Comprimió el flujo en la extremidad herida, no para curarla, sino para contener el veneno y mantener el brazo unido, lo justo para seguir luchando. Se escuchó un rugido. Más fuerte. Más fuerte. El aura de Fenrir volvió a dispararse. Los límites de su cuerpo se estaban rompiendo. Cuanto más luchaba, más cerca estaba y de su verdadera forma. Pero entonces un brillo dorado brilló en el aire. Desde todas las direcciones, decenas, no, cientos, de cadenas del cielo descendieron. Estas cadenas sagradas, reliquias de una antigua leyenda mesopotámica, se elevaban por el aire como serpientes divinas, todas convergiendo hacia Fenrir. Aumentar. 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 Gracias al sistema multiplicador de Boosted-Gear, las cadenas se volvieron más fuertes, más gruesas y más rápidas. En un instante, se expandieron hasta alcanzar un tamaño gigantesco, envolviendo el cielo nocturno como serpientes celestiales. Fenrir intentó evadirlo. Pero por muy rápido que se moviera, había demasiadas cadenas de las que escapar. Con un ruido metálico, una cadena se estrelló contra su cuerpo, atravesándole el costado. La bestia aulló de agonía. Antes de que pudiera recuperarse, un segundo, un tercero y un cuarto lo golpearon. Cada uno atando sus extremidades, perforando su carne, anclándolo en su lugar. Las mismas cadenas que una vez ataron al toro del cielo en Uruki, ahora sellada la bestia del mito nórdico. Paso a paso y Akira caminó hacia Fenrir. Incluso atado y sangrando, Fenrir mostró sus colmillos. Sus ojos ardían de odio hacia el humano que se había atrevido a llevarlo tan lejos. Akira lo comprendió. Si una sola cadena se resbalara, aunque fuera por un segundo, Fenrir se lanzaría a por su garganta. Y es por eso que la joya esmeralda en su pecho comenzó a brillar una vez más. Aumentar. 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 Una y otra vez, el poder de Akira se multiplicó. El Juggernaut Drive era la forma definitiva del emperador dragón rojo. La verdadera fuerza de Drive, sellada durante tanto tiempo, había regresado con toda su fuerza. Llama Blaze, un fuego que incineró la existencia misma. Luz de relámpago azul, rayos que parten los cielos. Y energía mágica de nivel trascendente, equivalente a seres de rango superior. Todo ello, concentrado, comprimido y entregado en un ataque final. Ya no había distancia entre ellos. Fenrir no pudo escapar. Longinus rompedor. Una explosión catastrófica de energía surgió del cuerpo de Akira. Magia, fuerza de dragón, poder físico. Todo explotó hacia afuera, borrando todo en un radio de 10 kilómetros. En la superficie del inframundo solo quedó un enorme cráter. En lo alto, la silueta de Akira flotaba en silencio. Su Juggernaut Drive había desaparecido. Incluso su armadura balance breaker había desaparecido. Había agotado todas sus reservas mágicas en ese golpe final. La herida en su brazo aún manaba sangre. 2 agujeros profundos que se negaban a cerrarse. Con mano temblorosa, Akira sacó un pequeño frasco de vidrio de su bolsillo. Derramó la lágrima de Fénix sobre su herida. En un instante, el daño desapareció, como si nunca hubiera existido. La curación fue tan abrumadora que Akira llegó a una clara conclusión. Pase lo que pase, necesitaba más lágrimas de Fénix. Cueste lo que cueste. Pasaron los minutos. La tierra quemada se enfrió. Akira miró fijamente el cráter. El cuerpo de Fenrir permaneció. El lobo legendario aún respiraba y apenas. Su cuerpo estaba destrozado. La sangre manaba de cada extremidad. Tenía la espalda destrozada. Sus alas habían sido destrozadas. ¿Aún con vida? Akira frunció el ceño. La resistencia de la criatura era simplemente increíble. Una espada apareció en su mano. Ascalón, la espada sagrada que mata dragones. Fenrir no era un dragón, ni un demonio, pero Ascalón no discriminaba. Aniquilaba a todos los que se oponían a su portador. Y hoy, terminaría una leyenda. Fenrir, incluso medio muerto, levantó la cabeza una última vez. Todavía mostraba sus colmillos.
Akira no dijo nada. Miró a la bestia, no con odio, sino con silencioso respeto. Aumentar. Reunió los últimos restos de energía dentro de él. No quedaba fuerza espiritual en el campo de batalla. La tierra había sido drenada. Que descanses bien. Un golpe limpio. Sin dudarlo. Con un solo golpe, la cabeza de Fenrir fue separada de su cuerpo. La bestia que acechaba a los dioses de Asgard, el asesino de Odín en Ragnarok, fue derribada por la mano de un humano que portaba el poder del dragón rojo. Timbre. Has obtenido un progreso de herencia de plantilla del 5%. Un mensaje del sistema resonó en la mente de Akira. El 5% adicional llevó su plantilla en Kido al límite. 98% de finalización. Nombre. Shin Akira. Estado. Estudiante transferido en la Academia Kuo. Nivel 7 clase Mao. Plantilla. Enkidu, 98%. Noble Fantasma. Cadenas del cielo. Talentos. Forma consumada, instinto del rey de las bestias, transformación corporal. Habilidades. Rayo azul, detección de aura, sabiduría del pueblo, liberación del nombre verdadero. Equipo. Equipo mejorado, guantelete del emperador dragón rojo. Objetos. Lágrima de Fénix 1. Solo un 2% más. Akira recordó inmediatamente. 2 de los hijos de Fenrir todavía estaban vivos. Y luego ya había una entidad más. Un dragón. Se giró hacia el lejano campo de batalla. Se acabó. Ati y Skll habían sido derrotados. Incluso Midgardsormr, la serpiente del mundo, había caído. Buenas noticias. El arco 3 ha comenzado oficialmente. La historia ha llegado a una etapa completamente nueva, repleta de acción, emociones y revelaciones largamente esperadas. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Muchas gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, tu ayuda mantiene la historia viva y se hace más fuerte cada día. Los nórdicos son sorprendentemente generosos, ¿eh? Capítulo 126. Los nórdicos son sorprendentemente generosos, ¿eh? Después de guardar la cabeza de Fenrir dentro de su subespacio personal, Akira finalmente regresó para reagruparse con Rías y los demás. A lo lejos, el cadáver de Midgardsormr, la legendaria serpiente del mundo, yacía inmóvil sobre la tierra quemada. Pero como solo era una proyección duplicada y no el verdadero Midgardsormr, su derrota no fue tan sorprendente. Lo que realmente llamó la atención de Akira fueron los 2 cachorros de lobo. Ati y Skll, descendientes directos de Fenrir, ambos con colmillos matadioses. Los jóvenes lobos ya habían sido sometidos y sellados. Akira. ¿Estás bien, verdad? Gritaron Akeno y Rías al unísono. Ambas mujeres se acercaron corriendo, rozando suavemente su cuerpo con expresión preocupada. Sus movimientos eran tiernos, familiares, algo natural para Akeno, dada la dinámica casi matrimonial que tenía con él. Pero con Rías y la situación seguía entre la tensión y la incertidumbre. Lo que hacía que su gesto pareciera un poco más atrevido de lo habitual. Estoy bien. La pelea terminó, dijo Akira con calma. Por cierto, ¿qué planeas hacer con esos 2 cachorros de lobo? Son originarios de territorio nórdico, ¿es justo que los devolvamos?, respondió Rías, aunque su voz tenía un deje de vacilación. ¿Devolverlas? ¿Por qué? Akira se encogió de hombros con indiferencia. Luchamos contra ellas. Ganamos. ¿Por qué devolverlas? Ni siquiera has completado tu set de piezas malignas, ¿verdad? Reencarna una. Deja que Sona se quede con la otra. ¿De verdad está bien? La incertidumbre brilló en los ojos de Rías. Eran los hijos de Fenrir, criados bajo el panteón nórdico. Quedarse con ellos era y como robarle la propiedad a alguien. ¿Qué tiene de malo? Acabé con Fenrir por ellos. Lo mínimo que podían hacer era compensarnos. Era su problema, lo solucionamos. Incluso los trabajadores a tiempo parcial cobran, ¿sabes? Y en ese caso no lo pienses demasiado. Simplemente hazlo, la interrumpió Akira con indiferencia, alejando sus dudas como si fueran polvo en el viento. Mientras Rías aún dudaba, Sona Shitori, también conocida como Sona Sitri, hizo su movimiento sin demora. Sin decir nada, dio un paso hacia Skll, sacó una pieza maligna de sus reservas, una torre, e inició el ritual de reencarnación del diablo. Una oleada de energía se vertió en el enorme cuerpo del lobo. El proceso fue rápido. En cuestión de segundos, la pieza se fusionó completamente con Skll. A partir de ese momento, el hijo de Fenrir se convirtió oficialmente en una torre bajo el título nobiliario de Sona Sitri. Rías parpadeó sorprendida pero rápidamente se recompuso. Si Sona podía hacerlo, entonces no había razón para que se contuviera. Rías se acercó a Ati y sacó sus piezas de peón del almacenamiento. Una pieza y 2 y 3 y 4 y se necesitaron 4 peones completos para completar la reencarnación. Pero finalmente, Ati se convirtió en peón bajo el mando de Rías Gremori. No muy lejos, Sagi Genshidou, el subordinado siempre leal de Sona, observaba con incredulidad. Él mismo había necesitado 4 peones para reencarnarse. ¿Y ahora un lobo recibía la misma cantidad?
Eso parecía injusto. Sona dejó escapar una pequeña y torpe sonrisa. Para ser justos, originalmente también había planeado usar a peón. Pero con 5 de sus peones ya agotados, y sabiendo que era imposible que el hijo de Fenrir valiera solo 3, optó por torre. Rías, por otro lado, parecía genuinamente complácida. A medida que se acercaba su ceremonia de mayoría de edad, reclutar a Ati para su título nobiliario fue un gran logro. Ella aún no sabía que su hermano mayor, Circeps Lucifer, ya había preparado otro candidato a torre para ella como regalo. Entonces, de repente, el cielo tembló. Un enorme círculo mágico azul brillaba arriba, inscrito con runas nórdicas. Desde adentro resonó una voz profunda y ronca. La voz del dios supremo de Asgard. Hijo del emperador dragón rojo. Mjolnir, el martillo del trueno, ha sido enviado. Recupéralo. Un objeto colosal descendió del cielo. Un martillo gigante cayó a través del círculo mágico, estrellándose contra el suelo con tanta fuerza que formó un cráter. Todos se quedaron paralizados, con sus rostros rígidos por la incredulidad. Sobre todo Rosueise, la ex Valkyria. Ni siquiera sabía qué decir. Su dios y era vergonzoso. La batalla acababa de terminar, y Mjolnir se estaba lanzando. No era un retraso elegante, sino simplemente un retraso. Pero Akira no reaccionó. Ni siquiera se molestó en acercarse al arma. Desde la distancia, se iluminaron varios círculos rúnicos más. El grupo liderado por Sairaol Bael finalmente llegó a la escena. Akira. Rías. Hemos venido a... Su frase se fue apagando. La vista que tenía frente a él dejó a Sairaol sin palabras. Campo de batalla carbonizado. Un cráter enorme que se extiende a través del horizonte. El cuerpo de un dragón gigante yacía inmóvil en la distancia. Rías y Sona permanecieron con tranquila compostura, cada una acompañada por un lobo legendario que ahora servía bajo su mando. Y Akira se quedó solo en medio de las ruinas, su aura aún irradiaba los restos de un poder aterrador, aunque sus reservas de magia claramente se habían agotado. Entonces, ¿ya se acabó? Sairaorc se rascó la cabeza torpemente, sin saber cómo responder. Sí. Está hecho, respondió Rías sin rodeos. Y bien. Sairaorc no tuvo regreso. Pero sus ojos sobre Akira cambiaron. Este hombre ya era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Al poco tiempo, cuando la batalla había concluido por completo, una unidad de limpieza del inframundo llegó para restaurar el campo de batalla. De vuelta en el castillo del diablo, la atmósfera se volvió tensa. El dios nórdico supremo, Odín, había estado mirando a Akira con ojos agudos e intensos desde el momento en que llegaron. Loki, su dios embaucador, había sido derrotado. Fenrir, el monstruo de la profecía, fue asesinado. Y ahora ambos hijos de Fenrir habían sido reclutados en la nobleza de los demonios. Esto y fue un duro golpe. Odín llevaba mucho tiempo con la mira puesta en Ati y Eske. No solo eran herederos del potencial para matar dioses, sino armas de destrucción masiva a la espera de ser forjadas. Y ahora se habían ido. Por otro lado, Circeps y Serafall y Leviatán no podrían haber parecido más complacidos. Sus hermanas menores habían conseguido importantes aumentos en sus títulos nobiliarios. Circeps, en particular, sonreía como un orgulloso hermano mayor. Como rey demonio, podía ser tranquilo y sereno, pero en el fondo, siempre cuidaba de Rías. Verla crecer más fuerte lo hacía feliz. Y mientras miraba a Odín, pensó para sí mismo. Una valquiria ya era generosa. Y ahora a ti también. Los nórdicos son realmente demasiado amables. Menos mal que Odín no podía leer la mente. Porque si hubiera sabido lo que Circeps estaba pensando, podría haber declarado una guerra santa a gran escala en ese mismo momento, completa con una proclamación divina suprema. Afortunadamente, la situación se calmó rápidamente. Cuando Azazel llegó y le ofreció a Odín un paquete de entretenimiento nocturno exclusivo del mundo humano, algo llamado servicios de salud integrales, el viejo dios instantáneamente se olvidó por completo de la venganza. Azazel y Odín y una pareja perfecta. Dos seres ancestrales de mundos diferentes, unidos por su pasión por los placeres más atrevidos de la Tierra. De todas las opciones disponibles para ellos, eligieron la vida nocturna de la humanidad. Si reír o llorar y nadie lo sabía. Buenas noticias. El arco 3 ha comenzado oficialmente. La historia ha llegado a una etapa completamente nueva, repleta de acción, emociones y revelaciones largamente esperadas. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Muchas gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, tu ayuda mantiene la historia viva y se hace más fuerte cada día. Un reencuentro con Vali. Capítulo 127. Un reencuentro con Vali. Inframundo. Castillo del Diablo. Ciudad Lilith. El caos provocado por Loki finalmente había llegado a su fin. La batalla concluyó con una victoria completa para Shin Akira, mientras que Rías Gremory y Sona Citri cosecharon recompensas significativas. Especialmente Rías.
De un solo golpe, había logrado reclutar a dos individuos increíbles. Ati, la descendencia de Fenrir, y Rosueise, una valquiria de la mitología nórdica. Inmediatamente llenaron las posiciones vacantes de peón y torre en su set de piezas malvadas. En su estado actual, el título nobiliario de Rías incluía una reina, dos torres, un caballo, dos alfiles y un peón. Eso dejaba un caballo y 4 peones sin cubrir. Mientras tanto, el nombre de Akira resonaba por todo el inframundo. Heredero del poder de Enkidu, el ser mítico de la leyenda mesopotámica, y portador del legendario noble fantasma, Cadenas del Cielo. También era el anfitrión del Sacred Gear de clase Longinus, Boosted Gear, conocido mundialmente como el Emperador Dragón Rojo. Ahora, cada título y relato sobre él estaba siendo magnificado tanto por los nobles como por los medios del inframundo. Akira lo sabía muy bien. Esto era obra de Sircex, Ajuka y Serafall Leviathan. Como futuro yerno de la familia Gremori, la creciente fama de Akira se tradujo automáticamente en capital político para ellos. Naturalmente, se asegurarían de que su reputación se disparara por las nubes. Sircex lo hizo por su hermana pequeña, Rías. Ajuka Belcebú, en agradecimiento a Akira por exponer la traición de Diodora Astaroth. Y Serafall. Bueno, su hermana pequeña, Sona, había logrado reclutar a uno de los descendientes de Fenrir gracias a la ayuda de Akira. Con 3 Mao promocionando activamente su nombre, el ascenso del estatus de Akira fue imparable. Al mismo tiempo, la ceremonia de mayoría de edad de Rías había concluido perfectamente. Su primer Rating Game, una batalla conjunta con el equipo de Sona, se convirtió en un espectáculo legendario grabado para siempre en la historia de Underworld. El partido terminó oficialmente en empate, un compromiso político acordado por las familias Gremori y Sitri. Fue el resultado más beneficioso para todos los involucrados. Todo parecía ir en dirección positiva. Pero para el propio Akira, las cosas eran un poco frustrantes. Su herencia de plantilla había alcanzado el 98%, a solo un 2% de completarse. Pero debido a la constante serie de incidentes, no había tenido ni una sola oportunidad de terminarla. Y ahora que todo se había calmado y se había quedado sin objetivos adecuados para continuar el proceso. Fue entonces cuando una voz familiar lo llamó. Oye, todavía tienes la cabeza de Fenrir, ¿verdad? Azazel, el exgobernador general de Grigori, apareció tranquilamente en escena. Sí, lo conservé, respondió Akira sin dudarlo. La parte más peligrosa de Fenrir eran sus colmillos. Así que, tras matar a la bestia, Akira selló la cabeza en su almacén personal, dejando el cuerpo en el campo de batalla. En ese caso, ¿te importaría dejarme unos cuantos de esos colmillos asesinos de dioses? Con 10 bastará. ¿Y 10? Akira se giró hacia él con una expresión plana. ¿Quieres 10 colmillos de Fenrir? Claro. Es material de primera. Con mi tecnología, podría fabricar unos Sacred Gears artificiales realmente destrozados. Akira asintió levemente. Te creo. Pero su tono no transmitía aprobación, solo puro sarcasmo. Azazel captó instantáneamente la burla. Claro, su reputación como investigador de Sacred Gear era inigualable, pero también tenía un largo historial de experimentos salvajes que a menudo terminaban en fracaso. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Que no confías en mí? Dije que te creo, respondió Akira con expresión inexpresiva. Azazel suspiró. Quiso discutir, pero no encontró las palabras. Vamos, solo dame 10. Estás bromeando, ¿verdad? Disculpe. Salir. Soy tu profesor, ¿sabes? Afuera. Y, antes de que pudiera terminar, cadenas del cielo brotaron del costado de Akira e instantáneamente envolvieron el cuerpo de Azazel, arrojándolo fuera de la habitación como un saco de basura. Algo como un colmillo matadioses no era algo que se pudiera pedir así como así. Ni siquiera Fenrir tenía muchos. La petición de Azazel era completamente indignante. A pesar de sentirse un poco humillado, Azazel no regresó. Él ya lo sabía por Rías y los demás. Loki y Fenrir habían sido derrotados por el propio Akira. Más importante aún, el balance breaker de Akira ahora había evolucionado a Juggernaut Drive, una transformación que exudaba tal poder que incluso hizo que Azazel se sintiera incómodo. Cuando tratas con alguien que probablemente podría eliminarte por capricho, aprendes a ser cuidadoso. En ese momento, Akira sintió una fluctuación mágica. Un aura que reconoció muy bien. Sin perder un segundo, abandonó el castillo. En lo profundo del bosque, al borde del territorio del diablo, 4 figuras estaban esperando. Frente a ellos se encontraba un joven de cabello plateado, con ojos tranquilos pero penetrantes que observaban el cielo. Era Valí Lucifer, portador del Sacred Gear Divine Dividing, el emperador dragón blanco. A su lado estaban 3 compañeros. Kuroka, el antiguo demonio Nekosou. Bikou, descendiente de San Wukong, el rey mono. Y Arthur Pendragon, el heredero del legendario rey de Gran Bretaña. ¿Estás seguro de que vendrá? Preguntó Bikou, descansando perezosamente en la rama de un árbol. Aunque parecía humano, sus movimientos aún reflejaban los de un espíritu de mono bestial. Él vendrá, respondió Valí con confianza. Con las habilidades sensoriales de Akira, no había forma de que no los notara.
Kuroka simplemente miró hacia el castillo del diablo, con expresión ilegible. Arturo permaneció en silencio, con las manos apoyadas en la empuñadura de su espada. Ni una sola emoción se asomó a su rostro, como si esperara una señal. Él está aquí. Balí miró hacia arriba. Una figura cruzó el cielo a una velocidad cegadora, con la capa ondeando y una energía mágica girando en espiral a su alrededor. Akira aterrizó sin hacer ruido, con la mirada fija en su eterno rival. Sus miradas se encontraron, agudas y silenciosas. Dos caras de un mito. Rojo y blanco. Poder y equilibrio. Te has vuelto más fuerte, dijo Balí con claridad. Con Juggernaut Drive, ni siquiera Fenrir era rival para ti. ¿Realmente viniste al inframundo, Balí? Al principio iba tras Fenrir, pero tú lo conseguiste primero. Así que ese plan quedó descartado. ¿Querías domar una bestia tan arrogante? Loki lo logró. Él lo creó. Por supuesto que tenía un método. Yo también tuve uno. Akira asintió brevemente. No tenía sentido discutir ahora que Fenrir se había ido. ¿Y entonces? ¿Cuál es tu razón para buscarme? No soy yo quien quiere verte, respondió Balí cambiando la mirada. Akira siguió su línea de visión. En lo alto del árbol había una mujer de pie con elegancia. Su presencia era al mismo tiempo relajante e innegablemente seductora. Llevaba un kimono negro holgado, y su aura parecía ondear con serena seducción. No porque intentara ser cautivadora, sino porque simplemente lo era. Buenas noticias. El arco 3 ha comenzado oficialmente. La historia ha llegado a una etapa completamente nueva, repleta de acción, emociones y revelaciones largamente esperadas. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Muchas gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, tu ayuda mantiene la historia viva y se hace más fuerte cada día. Kuroka y Koneko. El reencuentro de dos hermanas. Capítulo 128. Kuroka y Koneko. El reencuentro de dos hermanas. Con un salto grácil como el de un felino, Kuroka descendió de la rama del árbol y aterrizó ligeramente junto a Shin Akira. Su mirada era penetrante, pero a la vez llena de curiosidad. Sin previo aviso, le lamió suavemente la mejilla, casi como si estuviera marcando su territorio. Pero en el momento en que su lengua hizo contacto, su expresión cambió instantáneamente. Ya has tenido una mujer, ¿no? Como Nekosou, una especie rara de Youkai, Kuroka podía percibir el flujo de energía y las feromonas persistentes con solo un ligero toque. En un instante, lo había leído como un libro. No soy como Balí. Aunque busco la fuerza, nunca he sido de los que reprimen sus deseos, respondió Akira con calma. HMPH, tu apetito seguro no coincide con tu apariencia elegante, resopló, volviéndose al lado de Balí con una actitud ligeramente más fría. ¿Es mi forma? Akira sonrió levemente. Me has malinterpretado. Este no es mi cuerpo real. ¿Qué quieres decir con eso? Es un efecto secundario del poder que he heredado. No me digas, ¿y entonces los rumores son ciertos? ¿De verdad heredaste el espíritu de Enkidu, esa entidad extinta de la mitología mesopotámica? ¿Podrías decir eso? En este mundo, no era inusual que alguien heredara el alma de un héroe legendario o un aspecto divino. La Brigada del Caos tenía muchos ejemplos. Gigantes que ejercían la fuerza de Hércules o una chica rubia que llevaba el alma de Juana de Arco. Así que no fue sorprendente que surgiera alguien como Akira, llevando el espíritu vivo de Enkidu dentro de él. Entonces viniste aquí, por Koneko. Así es. Me ayudaste a resolver las cosas con mi hermana menor. Por eso, te debo una. Y ahora, estoy aquí para asegurar que haya paz entre tú y el inframundo. La voz de Kuroka se suavizó. En el pasado, podría haber intentado secuestrar a su hermana por la fuerza. Pero ese momento ya había pasado. Desde la reunión orquestada por Akira, Shirone, mejor conocida como Koneko, la había perdonado. La ruptura entre las hermanas finalmente se había curado. Y eso, no era algo que se pudiera pagar con conflictos. Kuroka no tenía intención de sembrar el caos en el inframundo. Sabía muy bien que irrumpir en el territorio gremorio en el castillo demonio solo traería problemas, sobre todo porque las autoridades del inframundo aún la consideraban una fugitiva. Entonces se dirigió a Balí y le pidió que convocara a Akira en secreto. ¿Entonces viniste solo a darme las gracias? En parte. Pero más que eso, quiero ver a Shirone. Lo he postergado demasiado. Podrías estar decepcionado. ¿Y por qué? Rías la llevó para un entrenamiento especial. ¿Capacitación? En la última pelea, su control del Senjutsu aún era un poco difícil. Así que Rías la trajo para perfeccionar sus habilidades. HMPH. Debería ser yo quien la entrene. Nadie entiende el Senjutsu mejor que yo. Está bien. Contactaré a Rías ahora. Akira sacó su teléfono exclusivo de Underworld y envió un breve mensaje. Mientras tecleaba, Bikou se quedó mirando a Kuroka, completamente sin palabras. Siempre que se trataba de su hermana pequeña, la usualmente astuta y perspicaz Kuroka se ponía nerviosa con facilidad. Pero él lo entendía. Esa dulzura era natural en una hermana mayor.
Y entonces, dijo Akira, desviando la mirada hacia Bali, quien lo observaba en silencio. ¿Quieres pelear otra vez? Hoy no. No tengo ninguna oportunidad ahora mismo. Sobre todo ahora que dominas el Juggernaut Drive. Ahora mismo, no soy rival para ti. Ese no suena como el Bali que conozco. ¿Retirarse tan fácilmente? Esto no es rendición. Solo consciencia. Pero en cuanto alcance el nivel Mao, volveré para desafiarte. ¿Así que has vuelto a subir de nivel? Clase definitiva intermedia. Lo logré hace unas semanas. Y impresionante. Como se esperaba de un Lucifer de pura cepa. Convertirse en un demonio de clase suprema a los 17 años fue un logro igualado por solo un puñado. En todo el inframundo, solo Sairaol Bael podría rivalizar con esa hazaña. Pero Bali tenía una ventaja decisiva. Juggernaut Drive, la máxima evolución de Divine Dividing. Incluso con su Sacred Gear Regulus Nemea, Sairaorc solo había alcanzado el balance Breaker. Eso por sí solo no podía compararse con Bali. La mirada de Akira se dirigió a Arthur y Kuroka. Ambos poseían un poder comparable al de los demonios de clase definitiva. Desafortunadamente, eso no fue suficiente. Si tan solo fueran más fuertes, los habría desafiado. Después de todo, solo necesitaba un 2% más para completar su herencia. Un poco menos de 30 minutos después, Rias llegó, con Koneko a su lado. En el momento en que vio a Bali y su grupo, Rias instintivamente se puso más alerta. Ella sabía quiénes eran. El linaje de Lucifer, miembros de la Brigada del Caos, enemigos potenciales del inframundo. Pero al mismo tiempo, los ojos de Koneko se llenaron de emoción. Ione-sama y Shirone, las dos hermanas que habían estado separadas durante tanto tiempo, finalmente se encontraron cara a cara. Has crecido mucho, Shirone. Kuroka sonrió suavemente, con su mirada fija en su hermana pequeña, que ahora se estaba convirtiendo en una hermosa joven. Y. One-sama, usted, también. Koneko miró de arriba abajo a su hermana mayor, en particular a su figura bien desarrollada. Su voz se apagó y sus mejillas se sonrojaron. Kuroka captó la mirada de su hermana y miró a Akira. Luego volvió a mirar a Koneko. Lo comprendió al instante. La mirada de su hermana había sido, vergonzosamente sincera. Estoy segura de que algún día serás aún más encantadora que yo, Shirone. Somos hermanas, después de todo. No hay forma de que pierdas contra tu hermana mayor, Nia. One-sama, y la cara de Koneko se puso carmesí como una manzana madura. Koneko-chan, no tienes de qué preocuparte, añadió Akira con una suave sonrisa. Eres maravillosa tal como eres. Sus palabras no eran elogios vacíos. Provenían directamente del corazón. Estaba constantemente rodeado de mujeres maduras y atractivas. Precisamente por eso, la inocencia y el encanto de Koneko eran tan excepcionales, y preciados. Especialmente si Akeno y Asia eventualmente maduraran y se convirtieran en dos bellezas igualmente curvilíneas, entonces una pareja como Kuroka y Koneko, hermana mayor seductora, hermana menor dulce, sería un contraste irresistible. Akira-senpai pervertido. Koneko bajó la cabeza, sonrojándose furiosamente. Ni hablar. Shirone aún es una niña. Es demasiado pronto para eso. Kuroka inmediatamente jaló a su hermana detrás de ella y dio un paso adelante como un gato protector listo para saltar. Sus ojos se entrecerraron con aguda cautela mientras miraba a Akira. Ella sabía que la sangre Youkai de su hermana pequeña podía despertar temprano, y si algo ocurría antes de que estuviera lista, sería un problema serio. No te atrevas a intentar nada gracioso con mi hermana pequeña, ¿entiendes? Su voz era fría, pero era la voz de una hermana que guardaba ferozmente algo preciado. Akira simplemente dejó escapar una risa silenciosa y no lo negó. Buenas noticias. El arco 3 ha comenzado oficialmente. La historia ha llegado a una etapa completamente nueva, repleta de acción, emociones y revelaciones largamente esperadas. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Muchas gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, tu ayuda mantiene la historia viva y se hace más fuerte cada día. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.